Yo tenía 72 años cuando finalmente comprendí que mis hijos nunca me habían amado de verdad, solo habían amado lo que creían que yo podía darles, y cuando pensaron que no quedaba nada, me dejaron morir sola en aquel asilo que olía a desinfectante y a sueños abandonados. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía excepto yo y las paredes silenciosas de mi antigua casa, era que bajo las tablas del piso de mi habitación descansaba un secreto que valía más de $1.000.000, esperando pacientemente a que yo decidiera qué hacer con él. Esa risa cruel que escuché aquel día cuando me dejaron en la puerta del asilo, esa frase que dijeron pensando que yo no podía oírlos, a ver si sobreviven sin nosotros los viejitos inútiles, se convertiría en las palabras más irónicas que jamás pronunciarían, porque la verdad es que yo no necesitaba sobrevivir gracias a ellos, nunca lo había necesitado. Pero ellos sí necesitarían algo de mí cuando finalmente descubrieran lo que había estado ocultando durante todos estos años. Ahora vivo en un pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio que cruje con cada paso, donde las paredes son tan delgadas que puedo escuchar las discusiones de los vecinos y el llanto de los bebés a medianoche, donde la luz del sol entra tímidamente por una ventana que da a un callejón estrecho lleno de contenedores de basura y gatos callejeros que maullan pidiendo comida. Cada mañana me levanto a las 6. No porque tenga algo importante que hacer, sino porque el insomnio se ha convertido en mi compañero más fiel, más constante que cualquier hijo o hija que alguna vez tuve. Preparo mi café en una cafetera vieja que compré en una tienda de segunda mano, el mismo tipo de cafetera que tenía en mi casa grande, aquella casa donde crié a mis 3 hijos, donde celebramos cumpleaños y navidades, donde construí lo que creí que era una familia sólida y amorosa. Me siento junto a la ventana con mi taza humeante entre las manos arrugadas, observando cómo la ciudad despierta lentamente, cómo las personas corren hacia sus trabajos, hacia sus vidas llenas de propósito y urgencia, mientras yo simplemente existo en este espacio pequeño que huele a soledad y a recuerdos que se niegan a desvanecerse. Tengo una rutina que sigo religiosamente porque sin ella creo que me perdería completamente en el vacío de los días que se parecen todos entre sí. Desayuno a las 7, camino por el parque cercano a las 8 si el clima lo permite. Regreso a las 9:30 para ver las noticias en una televisión antigua que tiene la pantalla rayada. Preparo un almuerzo simple a mediodía, generalmente sopa o un sándwich porque cocinar para una sola persona me deprime profundamente. Luego leo durante horas en el sillón desgastado que rescaté de la calle, novelas románticas principalmente porque me gusta escapar a mundos donde el amor todavía significa algo, donde las familias se mantienen unidas, donde los finales felices no son solo fantasías crueles. Por las tardes a veces bajo al pequeño jardín comunitario del edificio, un espacio descuidado con algunas plantas que luchan por sobrevivir, y me siento en el banco de madera a observar a los niños jugar. Sus risas me llenan de una nostalgia tan dolorosa que a veces tengo que regresar a mi apartamento para llorar en privado. Hay una gaveta en mi habitación que nunca abro, está en la mesita de noche junto a mi cama, y dentro de ella guardo fotografías que ya no puedo mirar sin sentir que algo se rompe dentro de mi pecho. Fotografías de mis hijos cuando eran pequeños, cuando todavía me abrazaban con genuino afecto, cuando todavía me llamaban mamá con ternura en lugar de con la impaciencia que llegó después. También guardo ahí las últimas cartas que les escribí y nunca envié, cartas donde les explicaba cuánto me dolió su abandono, cuánto me destrozó escuchar sus quejas sobre lo difícil que era cuidarme, como si yo fuera una carga insoportable en lugar de la mujer que sacrificó todo por ellos. En el calendario de la cocina hay una fecha marcada con un círculo rojo, el día en que cumplí 70 años, el día en que ellos decidieron que ya era demasiado vieja para vivir sola, demasiado problemática para mantener en sus vidas ocupadas, el día en que firmaron los papeles para internarme en ese lugar horrible donde los ancianos van a ser olvidados. Mis vecinos me saludan cortésmente cuando nos cruzamos en el pasillo, pero nadie realmente me conoce, nadie sabe mi historia. Nadie pregunta por qué una mujer de mi edad vive sola sin visitas, sin llamadas telefónicas, sin nadie que venga a verificar si todavía estoy respirando. A veces hablo con las fotografías en la pared, especialmente con la de mi difunto esposo Roberto. Le cuento sobre mi día aunque sé que es absurdo. Le pregunto qué haría él en mi situación, si estaría decepcionado de nuestros hijos o si encontraría alguna forma de justificar su crueldad. El silencio en este apartamento es tan denso que casi puedo tocarlo. Es un silencio que pesa sobre mis hombros como una manta húmeda, que llena mis oídos hasta que el latido de mi propio corazón se convierte en el único sonido que me recuerda que todavía estoy viva. Hay momentos en los que me pregunto si alguien notaría si simplemente dejara de existir, si pasarían días o semanas antes de que alguien encontrara mi cuerpo, si mis hijos sentirían algo más que alivio al saber que finalmente se habían librado de mí.
Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal, activa la campanita porque historias como esta necesitan ser escuchadas, y al final cuando sepas toda la verdad cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte, estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio, a esos días dorados cuando yo todavía creía en el amor incondicional, cuando todavía pensaba que la familia era para siempre, cuando mi vida tenía un propósito claro y mis días estaban llenos de risas y abrazos y la sensación cálida de ser necesitada y amada. Era el año 1985 cuando Roberto y yo compramos nuestra primera casa, una propiedad modesta pero hermosa en un barrio tranquilo donde los árboles formaban un dosel verde sobre las calles y los vecinos todavía se conocían por sus nombres. Yo tenía 32 años entonces, el cabello negro y brillante que me caía hasta la mitad de la espalda, una cintura delgada que Roberto adoraba rodear con sus brazos, ojos que todavía brillaban con esperanza y sueños no realizados. Trabajaba como maestra en una escuela primaria local, enseñando a niños de segundo grado a leer y escribir, a sumar y restar, pero más que eso les enseñaba a ser amables, a compartir, a valorar la educación como el camino hacia un futuro mejor. Roberto era contador en una firma mediana, un hombre meticuloso y trabajador que se levantaba antes del amanecer para llegar temprano a la oficina, que traía su sueldo completo a casa cada quincena, que nunca me dio motivos para dudar de su fidelidad o su compromiso con nuestra familia. Teníamos 3 hijos, Alejandro el mayor que entonces tenía 8 años, un niño serio y estudioso que siempre tenía la nariz metida en un libro, que soñaba con ser abogado y cambiar el mundo con sus palabras, Mariana la del medio con 6 años. Mi pequeña artista que pintaba murales en las paredes de su habitación y me hacía collares de flores silvestres que recogía en el jardín, y Sebastián el más pequeño con solo 4 años, un torbellino de energía y risas que nunca se quedaba quieto, que me seguía por toda la casa preguntando por qué a todo, que se dormía en mis brazos cada noche después de que le contara un cuento. Los domingos eran sagrados en nuestra casa, nos levantábamos tarde y yo preparaba un desayuno enorme, huevos revueltos con jamón, pan tostado con mantequilla casera, jugo de naranja recién exprimido, y nos sentábamos todos juntos en la mesa de la cocina compartiendo historias de la semana, riendo de las ocurrencias de Sebastián, escuchando a Alejandro leer pasajes de sus libros favoritos, admirando los últimos dibujos de Mariana. Roberto me miraba a través de la mesa con esos ojos cafés llenos de ternura y yo sabía con cada fibra de mi ser, que había encontrado mi lugar en el mundo, que esta era mi familia, mi propósito, mi razón de existir. Organizábamos fiestas de cumpleaños elaboradas en nuestro jardín trasero, con decoraciones hechas a mano, pasteles que yo horneaba desde cero siguiendo recetas de mi madre, juegos que Roberto inventaba para mantener entretenidos a todos los niños del vecindario. Recuerdo el 10º cumpleaños de Alejandro cuando convertimos el jardín en una selva imaginaria con sábanas verdes colgadas de los árboles, cuando Roberto se disfrazó de explorador y guió a los niños en una búsqueda del tesoro que terminó con todos encontrando monedas de chocolate enterradas en la tierra. Recuerdo la primera presentación de ballet de Mariana cuando tenía 7 años, como me senté en primera fila con lágrimas corriendo por mis mejillas mientras ella danzaba en el escenario con un tutú rosado que yo misma había cosido, como Roberto grabó cada segundo en nuestra vieja cámara de video. Recuerdo las noches cuando Sebastián tenía pesadillas y corría a nuestra habitación, como Roberto lo levantaba y lo acostaba entre nosotros dos, como el niño se quedaba dormido inmediatamente sintiéndose seguro y protegido entre sus padres. Teníamos una tradición de ir al cine cada viernes por la noche, los 5 juntos compartiendo una cubeta gigante de palomitas, susurrando comentarios durante la película, saliendo después a tomar helado sin importar que fuera invierno. Los veranos eran mágicos, ahorrábamos todo el año para poder rentar una pequeña cabaña en la playa durante 2 semanas, donde construíamos castillos de arena que el mar destruía cada noche, donde Roberto enseñaba a los niños a nadar en las olas suaves, donde yo me sentaba en la arena leyendo novelas baratas mientras el sol me bronceaba la piel. En las Navidades decorábamos la casa entera con luces y guirnaldas, cortábamos nuestro propio árbol en una granja cercana, pasábamos la Nochebuena preparando tamales y ponche, cantando villancicos mientras envolvíamos regalos que habíamos comprado con tanto cuidado pensando en lo que cada niño deseaba. Roberto me regalaba algo especial cada aniversario, nada costoso porque nunca tuvimos mucho dinero, pero siempre significativo, un libro de poemas que sabía que me encantaría, un chal tejido a mano que había visto que admiraba en una tienda,
Una vez incluso me escribió una canción y la tocó en su vieja guitarra frente a los niños que aplaudieron y gritaron pidiendo un bis. Yo le preparaba sus comidas favoritas, planchaba sus camisas con esmero, le masajeaba los hombros cuando llegaba cansado del trabajo, escuchaba pacientemente cuando necesitaba desahogarse sobre algún problema en la oficina. Éramos un equipo, Roberto y yo, dos personas que se habían elegido y seguían eligiéndose cada día, que trabajaban juntos para construir una vida estable y amorosa para sus hijos, que se respetaban y se apoyaban incluso cuando no estaban de acuerdo. Los niños crecían rápido, demasiado rápido, y yo trataba de capturar cada momento en mi memoria, sabiendo que algún día estos días dorados serían solo recuerdos. Alejandro se volvió más serio con los años, más enfocado en sus estudios, menos interesado en jugar con sus hermanos, pero todavía venía a la cocina cada tarde después de la escuela para contarme sobre su día mientras yo preparaba la cena. Mariana desarrolló una pasión por la música además del arte. Aprendió a tocar el piano en lecciones que pagábamos con dificultad pero con orgullo. Llenaba la casa con melodías hermosas que me hacían llorar de felicidad. Sebastián siguió siendo mi bebé incluso cuando ya no era tan bebé, siempre buscando mi abrazo, siempre queriendo mi atención, siempre diciendo que cuando creciera se casaría conmigo porque yo era la mujer más linda del mundo. Pero había pequeñas cosas que yo notaba sin querer admitir que me preocupaban, pequeñas grietas en la fachada perfecta que había construido en mi mente. Alejandro a veces hablaba con impaciencia cuando le pedía ayuda con las tareas del hogar, como si fuera una molestia interrumpir su lectura para poner la mesa o sacar la basura. Mariana comenzó a comparar nuestra casa con las casas de sus amigas más ricas, preguntando por qué no teníamos una piscina, por qué no podíamos viajar a Europa como la familia Rodríguez, porque su ropa no era de marca como la de las niñas populares en su escuela. Sebastián desarrolló una tendencia a mentir sobre cosas pequeñas, culpando a sus hermanos cuando rompía algo, inventando excusas elaboradas para evitar consecuencias. Y Roberto, mi querido Roberto, comenzó a trabajar más horas, llegando cada vez más tarde a casa, comiendo su cena en silencio frente al televisor en lugar de en la mesa con la familia, durmiendo en el sofá algunas noches porque decía que no quería despertarme cuando llegaba tan tarde. Yo me decía que era normal, que todas las familias pasaban por fases difíciles, que los niños estaban creciendo y naturalmente se volvían más independientes y a veces más difíciles, que Roberto simplemente estaba bajo mucho estrés en el trabajo y necesitaba mi paciencia y comprensión. Me decía que el amor que habíamos construido era lo suficientemente fuerte para resistir estos pequeños desafíos, que con el tiempo todo volvería a ser como antes, que solo necesitábamos mantener la fe y seguir trabajando en nuestra familia. Pero las grietas seguían creciendo, expandiéndose lentamente como raíces invisibles que socavaban los cimientos de todo lo que había construido. Alejandro cumplió 16 años y de repente parecía avergonzarse de nosotros, de nuestra casa modesta, de nuestro carro viejo, de la forma en que hablábamos y nos vestíamos. Dejó de invitar amigos a casa, prefiriendo pasar tiempo en las casas de otros donde había computadoras nuevas y consolas de videojuegos que nosotros no podíamos permitirnos. Cuando le preguntaba sobre su día me daba respuestas de una sola palabra, mirándome como si fuera una extraña molesta que no entendía nada del mundo moderno. Mariana a los 14 años se volvió obsesionada con su apariencia, pasando horas frente al espejo, llorando porque su nariz era demasiado grande o su cabello demasiado rizado, pidiendo constantemente dinero para comprar maquillaje y ropa que yo sabía que no necesitaba pero que ella insistía que era esencial para no ser una marginada social. Comenzó a salir con un grupo de chicas que yo no aprobaba, chicas que fumaban a escondidas y hablaban con desprecio sobre sus propios padres, que la influenciaban para que me mintiera sobre dónde estaba y con quién. Sebastián a los 12 años descubrió el deporte y de repente su mundo giraba completamente alrededor del fútbol, entrenando cada tarde, jugando partidos los fines de semana, y cuando estaba en casa solo quería hablar de estadísticas y jugadores famosos que yo no conocía. Dejó de buscar mis abrazos, apartándose cuando intentaba acariciar su cabello, diciéndome que ya era demasiado grande para esas cosas de bebé. Y Roberto, mi Roberto que había sido mi roca durante tantos años, se volvió casi un extraño que vivía en la misma casa pero existía en un mundo completamente separado del mío. Descubrí que había abierto una cuenta bancaria secreta, cuando encontré un estado de cuenta escondido en su cajón de calcetines mientras ponía la ropa limpia. Cuando le pregunté al respecto se enojó. Me acusó de invadir su privacidad, dijo que necesitaba tener algo de dinero propio sin que yo estuviera controlando cada peso que ganaba.
Comenzó a salir los viernes por la noche con sus compañeros de trabajo, llegando a casa oliendo alcohol y perfume que no era el mío, con excusas vagas sobre cenas de negocios y celebraciones de oficina. Una noche lo escuché hablando por teléfono en el jardín, pensando que yo estaba dormida, y su voz tenía una suavidad, una intimidad que no había usado conmigo en años, riendo de una forma que me hizo sentir como si me clavaran un cuchillo en el estómago. Empecé a tener insomnio, despertándome a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, mirando el techo en la oscuridad mientras mi mente corría con pensamientos que no quería tener, preguntas que no quería hacer. Perdí el apetito, la comida se sentía como arena en mi boca, y la ropa comenzó a quedarme grande porque estaba perdiendo peso sin intentarlo. Mis manos temblaban cuando preparaba el café por las mañanas, cuando firmaba documentos en el trabajo, cuando trataba de actuar normal frente a mis hijos que parecían no notar que su madre se estaba desmoronando lentamente. Intenté hablar con Roberto una noche, esperándolo despierta en la sala cuando llegó tarde otra vez, pidiéndole que nos sentáramos y conversáramos sobre lo que estaba pasando con nuestra familia, con nosotros. Él suspiró como si yo fuera una carga insoportable, se dejó caer en el sofá con los ojos cerrados y dijo que estaba demasiado cansado para mis dramas, que todo estaba bien y yo solo estaba siendo paranoica y necesitaba dejar de crear problemas donde no los había. Intenté hablar con Alejandro sobre sus actitudes, sobre la importancia del respeto y la gratitud, y él me miró con ojos fríos que no reconocí y dijo que yo no entendía nada, que el mundo había cambiado y yo estaba atascada en el pasado, que él tenía planes para su vida que no incluían quedarse atrapado en esta casa mediocre con padres mediocres. Sus palabras me dolieron más de lo que podía expresar, pero me tragué las lágrimas y le dije que solo quería lo mejor para él, que todo lo que habíamos hecho era por él y sus hermanos. Él se rió, una risa amarga que sonaba demasiado adulta para su edad, y dijo que nadie les había pedido que nos sacrificáramos, que si habíamos elegido tener hijos esa era nuestra responsabilidad, no su culpa. Traté de conectar con Mariana llevándola de compras con el poco dinero extra que había ahorrado de mi salario, pensando que tal vez un día juntas nos acercaría otra vez. Pero ella pasó todo el tiempo quejándose de que no podíamos ir a las tiendas caras donde iban sus amigas, comparando cada cosa que yo sugería con algo mejor que ella había visto en otro lugar, y finalmente me dijo que no entendía nada de moda y que hubiera preferido ir sola. Sebastián estaba tan consumido por su deporte que básicamente me usaba como chofer y cocinera, esperando que lo llevara a entrenamientos y partidos, que tuviera su comida lista cuando llegaba hambriento, pero sin mostrar ningún interés en mi vida, en cómo me sentía, en si necesitaba algo de él. Una tarde encontré un papel arrugado en el bote de basura de la cocina, lo alicé y vi que era una lista escrita con la letra de Mariana, una lista titulada Cosas que odio de mamá con 10 puntos que incluían mi forma anticuada de vestir, mi acento al hablar inglés, mi insistencia en que cenáramos juntos, mi costumbre de preguntar sobre su día. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho, como si todo el aire hubiera sido succionado de mis pulmones, y me senté en el piso de la cocina con ese papel en las manos temblando, preguntándome en qué momento había perdido a mi hija, en qué momento me había convertido en alguien que ella odiaba en lugar de alguien que ella amaba. El día que descubrí la verdad completa fue un martes ordinario de marzo. El cielo estaba gris y amenazaba con llover. Yo había salido temprano del trabajo porque tenía una migraña terrible que me hacía ver puntos brillantes en mi visión periférica. Llegué a casa alrededor de las 2 de la tarde, estacioné el carro en la entrada y noté que el carro de Roberto también estaba ahí, lo cual era extraño porque él nunca llegaba antes de las 6. Entré por la puerta principal lo más silenciosamente posible porque no quería despertar a nadie si estaban descansando. Dejé mi bolso en la mesa del recibidor y subí las escaleras hacia nuestra habitación pensando que tal vez Roberto también se había sentido mal y había regresado a casa temprano. Pero cuando llegué al pasillo del segundo piso escuché voces viniendo de nuestra habitación. Una era la de Roberto y la otra era una voz femenina que no reconocí inmediatamente, y estaban riendo de una forma íntima que hizo que mi estómago se contrajera. Me acerqué a la puerta que estaba entreabierta, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo, y miré a través de la abertura hacia el interior de la habitación que había sido nuestro santuario durante 20 años. Roberto estaba sentado en el borde de nuestra cama, la cama donde habíamos concebido a nuestros 3 hijos, donde habíamos compartido miles de noches, y junto a él estaba una mujer joven, no podía tener más de 30 años, con cabello rubio y ropa ajustada, y él tenía su brazo alrededor de ella, acariciando su hombro de una forma que me era dolorosamente familiar porque así solía acariciarme a mí hacía mucho tiempo. Empujé la puerta completamente abierta y ambos se voltearon hacia mí con expresiones de shock.
Roberto se puso de pie tan rápido que casi se tropezó. La mujer agarró su blusa que estaba en el piso y trató de cubrirse aunque todavía estaba vestida. La habitación daba vueltas a mi alrededor. Sentía como si estuviera mirando la escena desde fuera de mi cuerpo, como si esto no pudiera estar pasando realmente, como si en cualquier momento fuera a despertar de esta pesadilla. Roberto comenzó a hablar, palabras que salían de su boca pero que mi cerebro no podía procesar completamente, algo sobre que no era lo que parecía, que podía explicarlo, pero yo solo podía mirarlo fijamente a este hombre que había sido mi esposo, mi compañero, mi mejor amigo, y preguntarme quién era realmente, porque el hombre que yo conocía nunca me habría hecho esto. Finalmente encontré mi voz, que salió quebrada y temblorosa, y le pregunté cuánto tiempo había estado traicionándome, mintiendo, destruyendo todo lo que habíamos construido juntos. Él no respondió inmediatamente, solo se quedó ahí parado con la cabeza baja como un niño que había sido atrapado haciendo algo malo, y fue la mujer quien habló, con una voz sorprendentemente firme, diciendo que llevaban casi 2 años juntos, que se habían conocido en un congreso de contadores, que Roberto le había dicho que su matrimonio estaba muerto hacía mucho tiempo, que yo era fría y distante, que él solo se quedaba por los niños. 2 años, 2 años de mentiras, 2 años de engaños, 2 años en los que yo había estado tratando desesperadamente de salvar nuestra familia mientras él estaba construyendo una vida secreta con otra persona. Le grité, algo que nunca había hecho en nuestros 22 años de matrimonio. Le grité que era un cobarde, un mentiroso, que cómo se atrevía a traer a su amante a nuestra casa, a nuestra cama, que cómo podía mirar a nuestros hijos a los ojos sabiendo lo que estaba haciendo. Él finalmente levantó la vista y lo que vi en sus ojos me destrozó más que la infidelidad misma. Vi alivio de que finalmente el secreto había salido a la luz, de que ya no tenía que seguir fingiendo. Me dijo con una calma terrible que había querido decirme durante meses, que ya no me amaba, que probablemente nunca me había amado realmente, que se había casado conmigo porque era lo que se esperaba de él, porque yo estaba embarazada de Alejandro y era lo correcto, pero que había sido infeliz durante años, sintiéndose atrapado en una vida que no había elegido realmente. Sus palabras eran como balas, cada una penetrando más profundo, destruyendo no solo nuestro presente sino reescribiendo todo nuestro pasado, convirtiendo cada recuerdo feliz en una mentira, cada momento tierno en una actuación. Le pregunté sobre los niños, sobre nuestros hijos que lo adoraban, que confiaban en él, y él se encogió de hombros, literalmente se encogió de hombros como si fueran un detalle menor, y dijo que los niños estarían bien, que eran lo suficientemente grandes para entender, que era mejor que él fuera honesto ahora en lugar de seguir viviendo una mentira. La mujer, cuyo nombre descubrí era Patricia, tuvo la audacia de poner su mano en el brazo de Roberto en un gesto posesivo, y me di cuenta de que ella no sentía ninguna culpa, ningún remordimiento. Para ella yo era simplemente un obstáculo que finalmente estaba siendo removido. Bajé las escaleras tambaleándome, agarrándome del pasamanos para no caer, llegué a la cocina y me aferré al borde del mostrador tratando de respirar, tratando de no vomitar, tratando de entender cómo mi vida entera se había desmoronado en cuestión de minutos. Roberto bajó detrás de mí, ahora completamente vestido, y comenzó a hablar sobre arreglos prácticos, sobre cómo dividiríamos las cosas, sobre dónde viviría, como si estuviéramos discutiendo la logística de unas vacaciones en lugar del fin de nuestro matrimonio, del fin de nuestra familia. Le pregunté si los niños sabían, si habían estado guardando su secreto también, y él negó con la cabeza diciendo que no, que había sido cuidadoso, pero que planeaba decirles pronto, que quería que conocieran a Patricia, que ella era ahora una parte importante de su vida. Sentí una risa histérica burbujeando en mi garganta, la absurdidad de todo, la crueldad casual con la que estaba destruyendo décadas de vida compartida, pero la risa se convirtió en sollozos que no pude controlar, llorando de una forma que asustó incluso a Roberto, quien intentó acercarse pero yo le grité que no me tocara, que nunca más volviera a tocarme. Esa noche, después de que Roberto se fue con Patricia prometiendo volver al día siguiente para recoger sus cosas, me senté en la sala oscura esperando a que llegaran los niños de sus actividades, practicando en mi mente cómo les diría que su padre nos había dejado, que nuestra familia tal como la conocían había terminado. Alejandro llegó primero, ahora tenía 18 años y estaba en su último año de preparatoria, entró con su mochila llena de libros y me encontró sentada en la oscuridad, encendió la luz y me preguntó qué pasaba, y cuando le conté su reacción me sorprendió y me destrozó al mismo tiempo. No mostró shock ni tristeza, solo asintió como si hubiera estado esperando esta noticia, y dijo que honestamente era mejor así, que todos habían notado que papá y yo no éramos felices,
que al menos ahora papá podría vivir su vida sin fingir. Le pregunté si no le importaba, si no estaba enojado o dolido, y él me miró con una expresión que no pude descifrar y dijo que él era adulto ahora, que entendía que las personas cambian, que el amor no siempre dura para siempre, que yo necesitaba dejarlo ir y seguir adelante. Mariana llegó una hora después. Ahora tenía 16 años y cuando le di la noticia lloró, pero sus lágrimas no eran por la pérdida de nuestra familia sino por preocupaciones más prácticas, preguntando si esto significaba que tendríamos que vender la casa, si tendría que cambiar de escuela, si todavía podría ir al campamento de verano que había estado planeando. Sebastián, mi bebé de 14 años, fue el único que reaccionó de la forma que yo esperaba, se enojó, gritó que odiaba a papá, que nunca le perdonaría, pero incluso su enojo parecía dirigido más a la inconveniencia que a la traición emocional, molesto porque esto afectaría su temporada de fútbol, porque ahora tendría que dividir su tiempo entre dos casas. Ninguno de ellos me abrazó, ninguno me preguntó cómo me sentía, ninguno pareció considerar que yo también estaba sufriendo, que yo también necesitaba apoyo y consuelo. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida, días que se mezclaban unos con otros en una niebla gris de dolor y confusión. Roberto se mudó oficialmente con Patricia a un apartamento moderno en el lado bueno de la ciudad, un lugar con pisos de mármol y electrodomésticos de acero inoxidable que él nunca había querido comprar para nuestra casa familiar. El proceso de divorcio fue brutal y frío, abogados que hablaban en términos legales sobre la disolución de lo que había sido mi vida entera, dividiendo posesiones y cuentas bancarias como si estuviéramos repartiendo cartas en un juego. Roberto peleó por todo, cuestionando cada gasto, cada petición, tratando de pagar lo menos posible en manutención, argumentando que yo tenía mi propio trabajo y no necesitaba su dinero. Los niños comenzaron a pasar fines de semana con él y Patricia, y cuando regresaban hablaban maravillados sobre el apartamento nuevo, sobre cómo Patricia cocinaba comidas elegantes, sobre cómo papá parecía más feliz y relajado, sobre todas las cosas divertidas que hacían juntos. Cada palabra era una puñalada, cada comparación implícita me recordaba que yo había sido reemplazada, que había una versión mejorada de la familia que ya no me incluía. Dejé de dormir completamente, pasaba las noches caminando por la casa vacía, mirando fotografías viejas, leyendo cartas de amor que Roberto me había escrito cuando éramos jóvenes, tratando de encontrar el momento exacto en que todo se había torcido, el momento en que había perdido a mi esposo sin siquiera darme cuenta. Perdí tanto peso que mi ropa colgaba de mi cuerpo como si fuera un espantapájaros. Mis colegas en el trabajo expresaban preocupación pero yo los evitaba, no queriendo sus miradas de lástima, no queriendo explicar que mi vida se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Comencé a tomar pastillas para dormir, luego pastillas para la ansiedad, luego pastillas para la depresión, una colección creciente de frascos naranjas en mi mesa de noche que se convirtieron en mi única forma de pasar las horas. Una noche, particularmente mala, me senté en el piso del baño con una botella de vino y todas esas pastillas frente a mí, pensando que sería tan fácil simplemente tragarlas todas, terminar con este dolor insoportable, liberarme de esta vida que ya no reconocía como mía. Pero entonces pensé en mis padres que habían muerto años atrás, en cómo se sentirían si supieran que me había rendido, y pensé en mis hijos a pesar de todo, y aunque ellos no parecían necesitarme, yo todavía los necesitaba a ellos, todavía quería estar presente en sus vidas de alguna forma. Así que guardé las pastillas y me arrastré a la cama, prometiéndome que sobreviviría un día más, solo un día más, y luego otro después de ese. Alejandro se fue a la universidad ese otoño, eligió una escuela en otro estado, y cuando lo ayudé a empacar y lo llevé al aeropuerto, nuestro abrazo de despedida fue breve y torpe. Él estaba ansioso por comenzar su nueva vida lejos de todo este drama familiar. Mariana se volvió más distante, pasando cada vez más tiempo con sus amigas o con Roberto y Patricia, viniendo a casa solo para dormir y cambiarse de ropa, tratándome como si fuera una casera molesta en lugar de su madre. Sebastián seguía enojado, pero su enojo parecía dirigirse hacia mí tanto como hacia Roberto, culpándome por no haber podido mantener unida a la familia, por no ser suficiente para hacer que papá se quedara. Intenté terapia, sentándome en un consultorio estéril contándole mi historia a una mujer que asentía y tomaba notas pero cuyas palabras de sabiduría sonaban huecas y ensayadas, consejos sobre autocuidado y establecer límites que no abordaban el vacío fundamental en mi pecho. Intenté unirme a un grupo de apoyo para divorciadas, pero escuchar las historias de otras mujeres solo me hacía sentir peor, todas sus tragedias mezclándose con la mía hasta que no podía distinguir dónde terminaba mi dolor y comenzaba el de ellas. Dejé de ir a eventos sociales,
rechazando invitaciones de amigos que eventualmente dejaron de invitarme, prefiriendo la soledad de mi casa donde no tenía que fingir que estaba bien, donde podía llorar libremente sin que nadie me juzgara. La casa que una vez había estado llena de risas y vida se convirtió en un mausoleo de recuerdos, habitaciones que ya nadie usaba, juguetes y libros infantiles que no podía traerme a donar, fotografías en las paredes que me torturaban cada vez que pasaba junto a ellas. Dejé de cocinar comidas elaboradas, comiendo directamente de latas o pidiendo comida para llevar que apenas tocaba. Mi apetito había desaparecido junto con mi voluntad de cuidarme. Mis manos desarrollaron un temblor constante, especialmente por las mañanas, y a veces me olvidaba de cosas simples como si había cerrado la puerta con llave o apagado la estufa. Mi mente estaba tan consumida por el dolor que no había espacio para las tareas mundanas de la vida diaria. Fue durante este periodo oscuro, aproximadamente un año después del divorcio, cuando descubrí algo que cambiaría todo, aunque no lo supe en ese momento. Estaba limpiando el ático, finalmente reuniendo el coraje para ordenar las cajas de cosas viejas que habíamos acumulado durante décadas, cuando encontré una caja pequeña escondida detrás de otras más grandes, una caja que no recordaba haber puesto ahí. La abrí y adentro encontré documentos, papeles amarillentos con sellos oficiales, y mientras los leía mi corazón comenzó a latir más rápido. Eran documentos de propiedad, títulos de terrenos que mi abuelo había comprado en los años 50 en lo que entonces era tierra rural sin valor, terrenos que había heredado a mi padre y que mi padre me había dejado a mí cuando murió, pero que yo había olvidado completamente porque estaban tan lejos de la ciudad y parecían no tener ningún valor. Pero junto con los documentos había una carta reciente de una compañía de desarrollo inmobiliario, fechada solo 6 meses atrás, dirigida a mí pero que nunca había visto, ofreciendo comprar los terrenos por una suma que me hizo jadear cuando la leí, $1.200.000. La carta explicaba que el área había sido rezoneada para desarrollo comercial, que estaban construyendo un centro comercial masivo y mis terrenos estaban justo en el medio de la zona de desarrollo, que estaban muy interesados en adquirir la propiedad lo antes posible. Busqué en internet la compañía y era legítima, una firma grande y respetable, y cuando busqué la ubicación de los terrenos en un mapa vi que efectivamente estaban rodeados de construcción nueva, que lo que había sido campo vacío ahora era una de las áreas de más rápido crecimiento en el estado. Me senté en el piso polvoriento del ático con esos documentos en mis manos temblorosas, sin poder creer lo que estaba viendo, sintiendo como si el universo me hubiera enviado un salvavidas justo cuando estaba a punto de ahogarme. Pero entonces comencé a pensar, a procesar lo que esto significaba, y me di cuenta de que nadie sabía sobre estos terrenos. Roberto nunca había sabido porque los había heredado después de nuestro divorcio. Mis hijos no sabían porque nunca había mencionado esa parte de la herencia de mi padre que había parecido sin importancia. Durante el divorcio, Roberto y sus abogados habían revisado meticulosamente todas nuestras finanzas, dividiendo cada cuenta, cada posesión, pero esto había permanecido oculto, no por diseño sino por puro olvido de mi parte. Y ahora tenía una decisión que tomar. Podía contactar a la compañía de desarrollo, vender los terrenos, usar el dinero para reconstruir mi vida, pero entonces Roberto seguramente se enteraría y pelearía por una porción a pesar de que legalmente no tenía derecho a nada. O podía quedarme callada, guardar este secreto, esperar el momento correcto para decidir qué hacer. Elegí el silencio, escondiendo los documentos en un lugar seguro, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a poder, a control sobre mi propia vida. Pero no hice nada con la información inmediatamente, la dejé ahí como una semilla plantada, esperando ver qué crecería de ella. Los años pasaron lentamente, cada uno mezclándose con el siguiente en una monotonía de soledad y rutina. Alejandro se graduó de la universidad con honores y consiguió un trabajo en un bufete de abogados prestigioso en la capital. Visitaba tal vez 2 veces al año, llamadas telefónicas breves y transaccionales donde me informaba sobre su vida pero nunca preguntaba realmente sobre la mía. Mariana se casó joven, a los 23 años, con un hombre rico que yo conocí solo una vez antes de la boda, una ceremonia elaborada que Roberto y Patricia ayudaron a pagar y planear, mientras que yo fui tratada como una invitada más, sentada en la parte de atrás de la iglesia, sin rol especial, sin reconocimiento de que yo era la madre que la había criado. Sebastián siguió con su fútbol, consiguió una beca deportiva para la universidad, y aunque era el que más me visitaba de los 3, nuestras conversaciones se habían vuelto superficiales, hablando sobre partidos y entrenamientos pero nunca sobre sentimientos o familia. Roberto se casó con Patricia en una ceremonia pequeña y mis hijos asistieron. Me enteré por fotos en redes sociales que Mariana publicó,
viéndolos a todos sonriendo y felices, una familia nueva que no me incluía. Yo seguí trabajando en la escuela, enseñando a generaciones de niños que me querían en la forma simple y pura que solo los niños pequeños pueden querer, pero cada año que pasaba me sentía más cansada, más vacía, más como si estuviera simplemente yendo a través de los movimientos de vivir sin realmente estar viva. Cumplí 60 años sola. Mis hijos enviaron mensajes de texto con felicitaciones genéricas. Roberto no se comunicó en absoluto, y me senté en mi casa vacía con un pequeño pastel que había comprado en el supermercado, cantándome feliz cumpleaños a mí misma en voz baja, sintiendo el peso de todos esos años, todas esas decepciones, toda esa soledad acumulándose sobre mis hombros. Comencé a tener problemas de salud, mi presión arterial era alta, mis rodillas dolían, mis manos temblaban más, y los doctores me daban más pastillas, más instrucciones sobre dieta y ejercicio que yo seguía a medias, sin realmente importarme si vivía hasta los 80 o moría mañana. Los terrenos seguían ahí, los documentos escondidos, la oferta de la compañía de desarrollo había expirado, pero yo sabía que el valor solo había aumentado con el tiempo, que si alguna vez decidía vender podría hacerlo por incluso más dinero. Pero seguí guardando el secreto, sin saber realmente por qué, tal vez porque era lo único que era completamente mío, lo único que nadie más podía tocar o reclamar o arruinar. Entonces llegó mi cumpleaños número 70, y esta vez mis hijos organizaron una cena familiar. Pensé que finalmente estaban haciendo un esfuerzo por reconectarse, por mostrarme que todavía me valoraban. Fui al restaurante que habían elegido, uno caro que yo nunca habría elegido, y los encontré a todos ahí, Alejandro con su esposa que apenas conocía, Mariana con su esposo y sus 2 hijos pequeños que me llamaban abuela pero me trataban como una extraña, Sebastián con su novia del momento. Pedimos comida y conversamos superficialmente, y yo trataba de disfrutar el momento, de apreciar que al menos estábamos todos juntos, pero había una tensión en el aire que no podía ignorar. Después del postre, Alejandro aclaró su garganta de esa forma formal que usaba en su trabajo, y comenzó a hablar sobre el futuro, sobre planes, y lentamente me di cuenta de lo que estaba pasando. Esto no era una celebración sino una intervención. Me dijeron, los 3 turnándose para hablar como si hubieran ensayado, que estaban preocupados por mí, que vivir sola a mi edad no era seguro, que mi salud se estaba deteriorando, que había tenido algunos episodios que me hacían parecer confundida o olvidadiza, episodios que yo no recordaba haber tenido. Dijeron que habían estado investigando opciones y habían encontrado un lugar maravilloso, una comunidad de retiro que era realmente un asilo de ancianos aunque ellos no usaban esa palabra, un lugar donde yo estaría cuidada, donde tendría compañía, donde no tendría que preocuparme por mantener una casa. Les pregunté si esto era realmente lo que querían, si realmente pensaban que yo necesitaba ser encerrada, y ellos intercambiaron miradas, esas miradas que decían que yo estaba siendo difícil, que estaba probando su punto sobre mi incapacidad para ser razonable. Mariana puso su mano sobre la mía, una mano fría y perfectamente manicurada, y dijo que sería mejor para todos, que ellos vivían lejos y no podían estar verificando constantemente que yo estuviera bien, que esto les daría paz mental. Sebastián agregó que la casa era demasiado grande para mí de todos modos, que podrían venderla y usar el dinero para pagar el asilo y tal vez incluso quedaría algo para dividir entre ellos 3, para ayudarlos con sus propias familias y gastos. Y ahí estaba, la verdad real detrás de esta súbita preocupación. No era sobre mi bienestar sino sobre su conveniencia, sobre su herencia, sobre deshacerse de la carga que yo representaba en sus vidas ocupadas. Les dije que no iba a ir a ningún asilo, que era mi casa y mi vida y todavía podía tomar mis propias decisiones. Alejandro suspiró y sacó unos documentos de su maletín, documentos legales que había preparado, diciendo que si yo no cooperaba voluntariamente, él podría iniciar un proceso para declararme incompetente, que tenía documentación médica que sugería deterioro cognitivo, que sería fácil conseguir una orden judicial. Me sentí como si me hubieran abofeteado, mi propio hijo, el niño que había llevado en mi vientre, que había amamantado, que había consolado durante pesadillas, ahora me amenazaba con quitarme mi libertad, mi autonomía, todo lo que me quedaba. Miré a Mariana y Sebastián buscando apoyo, pero ellos solo miraban sus platos, cómplices en este plan, y me di cuenta de que había perdido a mis hijos mucho tiempo atrás, que tal vez nunca realmente los había tenido, que había estado criando extraños que compartían mi sangre pero no mi corazón. 2 semanas después me encontré parada frente a un edificio gris y deprimente que olía a desinfectante y a desesperación, un lugar llamado Residencia del Atardecer Dorado, que no tenía nada de dorado excepto el precio exorbitante que cobraban por mes.
Mis hijos habían empacado mis pertenencias, vendido la mayoría de mis muebles, puesto la casa en el mercado, todo mientras yo estaba en un estado de shock, incapaz de procesar completamente que esto estaba sucediendo realmente. Me asignaron una habitación pequeña en el segundo piso, apenas más grande que una celda de prisión, con una cama individual, un armario estrecho, una silla junto a la ventana que daba a un estacionamiento. Trajeron algunas de mis cosas, fotografías principalmente, ropa, algunos libros, pero la mayoría de mi vida, de mis recuerdos, había sido descartada o almacenada en algún lugar que nunca vería de nuevo. Los otros residentes eran en su mayoría personas mayores que yo, algunos con demencia avanzada que gritaban o vagaban por los pasillos confundidos, otros simplemente sentados en sillas de ruedas mirando la nada con ojos vacíos. El personal era amable pero sobrecargado, enfermeras y asistentes que corrían de habitación en habitación, sin tiempo para realmente conocer a nadie, tratándonos como tareas en una lista de pendientes en lugar de como seres humanos con historias y dignidad. La comida era terrible, papilla blanda sin sabor servida en bandejas de plástico, todo diseñado para ser seguro y fácil de comer pero completamente desprovisto de placer. Las actividades programadas eran infantilizantes, bingo y películas viejas y sesiones de arte, donde nos daban crayones y papel como si fuéramos niños en lugar de adultos que habían vivido vidas completas y complejas. Mis hijos vinieron a visitarme el primer día, revisando que estuviera instalada y cuando se fueron, cuando los vi caminar hacia el estacionamiento, escuché a Sebastián decir en voz alta, pensando que yo no podía oír desde mi ventana del segundo piso, a ver si sobreviven sin nosotros los viejitos inútiles, y los tres se rieron. Esa risa cruel y despreocupada de personas que acababan de deshacerse de un problema molesto. Sus palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos, pero también encendieron algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, una chispa de rabia, de determinación, de pura terquedad que se negaba a dejar que ellos ganaran tan fácilmente. Esa noche, sola en mi habitación estrecha escuchando los gemidos y gritos de otros residentes, los pasos pesados del personal nocturno, tomé una decisión: no iba a quedarme en este lugar, no iba a dejar que mis hijos me encerraran y me olvidaran, no iba a permitir que esta fuera mi historia final. Pero necesitaba un plan, necesitaba ser inteligente, porque si simplemente intentaba irme ellos usarían eso como evidencia de mi incompetencia, como justificación para encerrarme aún más firmemente. Así que esperé, fingiendo adaptarme, participando en las actividades estúpidas, siendo cortés con el personal, dejando que mis hijos creyeran que habían ganado. Y mientras tanto, comencé a hacer llamadas telefónicas desde el teléfono público en el pasillo, contacté a un abogado diferente al de Alejandro, uno que me ayudó a entender mis derechos, que me explicó que mientras yo fuera considerada competente mentalmente, nadie podía forzarme a quedarme en ningún lugar contra mi voluntad. Programé evaluaciones con doctores independientes que certificaron que no tenía demencia, que estaba completamente capaz de tomar mis propias decisiones, que los supuestos episodios que Alejandro había documentado eran exageraciones de momentos normales de olvido que cualquier persona de cualquier edad podría experimentar. Y entonces, después de 3 meses en ese lugar horrible, 3 meses de planificación cuidadosa, simplemente me fui, caminé hacia la puerta principal con mi pequeña maleta, firmé los papeles de salida voluntaria que el personal no podía legalmente negarme, y tomé un taxi hacia un apartamento pequeño que había alquilado en secreto usando el dinero de mi pensión. No les dije a mis hijos dónde estaba, cambié mi número de teléfono, desaparecí de sus vidas tan completamente como ellos habían deseado desaparecer de la mía. Durante los siguientes 2 años viví en ese pequeño apartamento, reconstruyendo mi vida pieza por pieza, aprendiendo a existir completamente sola, sin familia, sin la ilusión de que alguien me cuidaría o me amaría incondicionalmente. Fue durante este tiempo que finalmente contacté a la compañía de desarrollo inmobiliario otra vez. Los terrenos habían aumentado aún más en valor, ahora valían casi $2 millones, y negocié la venta cuidadosamente, asegurándome de que todo fuera completamente legal y privado. El dinero fue transferido a una cuenta bancaria nueva que solo yo conocía, invertido sabiamente con la ayuda de un asesor financiero, generando intereses que me permitirían vivir cómodamente por el resto de mi vida sin necesitar nada de nadie. Y entonces esperé, sabiendo que eventualmente mis hijos me buscarían, no porque me extrañaran sino porque querrían algo, porque asumirían que yo tenía algo que ellos podían reclamar. Pasaron los meses, luego los años, yo cumplí 72, luego 73, viviendo mi vida simple y tranquila, haciendo amigos en mi edificio,
otros ancianos que también habían sido abandonados por sus familias, formando una especie de familia elegida basada en experiencias compartidas en lugar de sangre compartida. Leí todos los libros que nunca había tenido tiempo de leer, tomé clases de pintura en el centro comunitario, aprendí a disfrutar mi propia compañía, a encontrar paz en la soledad en lugar de solo dolor. Y finalmente, como sabía que pasaría, recibí una llamada. Alejandro había conseguido mi nuevo número de alguna forma. Su voz en el teléfono era fría y acusatoria, preguntando dónde había estado, por qué había desaparecido, diciendo que habían estado preocupados. Aunque el tono de su voz dejaba claro que la preocupación era más sobre su incapacidad para controlarme que sobre mi bienestar real. Le dije que estaba bien, que estaba viviendo mi vida, y él exigió saber dónde, exigió que nos reuniéramos, y yo acepté, curiosa por ver qué querían realmente. Nos encontramos en una cafetería neutral, los tres estaban ahí, Alejandro, Mariana y Sebastián, todos luciendo prósperos y exitosos, todos mirándome con una mezcla de irritación y algo más, algo que me tomó un momento identificar como codicia. Comenzaron con pequeña charla falsa, preguntando sobre mi salud, mi vivienda, y yo respondía vagamente, sin darles información real. Finalmente Alejandro fue al punto. Habían estado revisando las finanzas de la venta de mi casa, había notado que el dinero que recibí era menos de lo que esperaban, querían saber dónde estaba el resto, si yo tenía otras cuentas o activos que no habían sido divulgados. Les dije que no tenía idea de qué estaban hablando, que el dinero de la casa había sido usado para pagar el asilo y mis gastos de vida, que no había nada más. Ellos no me creyeron, Mariana especialmente se puso agresiva, acusándome de esconder dinero, diciendo que era egoísta, que ellos eran mis hijos y tenían derecho a saber sobre mis finanzas. Les pregunté por qué de repente les importaba tanto mi dinero cuando no les había importado mi bienestar, por qué querían mi herencia cuando habían estado tan dispuestos a deshacerse de mí cuando pensaban que era una carga sin valor. Sebastián tuvo la audacia de decir que ellos habían cuidado de mí, que habían pagado por el asilo, que merecían ser compensados por su sacrificio, y yo me reí, una risa amarga que los hizo retroceder. Les dije que no les debía nada, que había pasado mi vida entera dándoles todo, sacrificando mis propios sueños y necesidades por ellos, y que cuando finalmente necesité algo de ellos, cuando necesité amor y apoyo y compasión, me habían abandonado sin pensarlo 2 veces. Les dije que si había dinero, si había activos, eran míos para hacer con ellos lo que quisiera, y que lo último que haría sería dárselos a ellos. Ahora, sentada en mi pequeño apartamento a los 74 años, mirando por la ventana hacia ese callejón familiar, reflexiono sobre todo lo que he vivido, todo lo que he perdido y todo lo que he ganado. El dinero de los terrenos está seguro en cuentas que mis hijos nunca encontrarán, invertido en formas que generarán ingresos para mí por el resto de mi vida, y he hecho arreglos legales muy específicos sobre qué pasará con ese dinero cuando yo muera, y puedo garantizar que ni un solo peso irá a Alejandro, Mariana o Sebastián. En cambio, todo irá a organizaciones benéficas que apoyan a ancianos abandonados, a refugios para mujeres que han sido traicionadas y dejadas sin nada, a programas educativos para niños de familias de bajos ingresos, a causas que realmente importan, a personas que realmente necesitan ayuda. Mis hijos me han contactado varias veces más desde aquella reunión en la cafetería, cada vez más desesperados, cada vez más obvio que tienen problemas financieros, que las vidas prósperas que proyectaban eran en realidad fachadas sostenidas por deudas y gastos excesivos. Alejandro perdió su trabajo en el bufete por razones que no me explicó completamente. Mariana está pasando por un divorcio costoso. Sebastián tuvo una lesión que terminó su carrera deportiva y ahora lucha por encontrar su camino. Cada uno ha venido a mí pidiendo ayuda, pidiendo préstamos que ambos sabemos que nunca pagarían, y cada vez les he dicho no. Les he recordado que ellos dijeron que los viejos inútiles deberían ver si podían sobrevivir sin ellos, y resulta que yo puedo sobrevivir perfectamente bien, mejor de hecho sin su toxicidad y manipulación en mi vida. A veces me siento culpable. Hay momentos en la noche cuando no puedo dormir y me pregunto si estoy siendo cruel, si debería perdonar, si debería ser la madre más grande y ofrecerles ayuda a pesar de todo. Pero entonces recuerdo cómo me trataron, recuerdo ese asilo y esa risa cruel, recuerdo todos los años que pasé dándoles todo y recibiendo nada a cambio excepto desprecio y abandono. Recuerdo que el perdón no significa dejar que las personas te sigan lastimando, que el amor propio a veces significa poner límites firmes, que no les debo mi sufrimiento continuo solo porque comparten mi ADN. He aprendido que la familia no es solo sangre, es elección, es respeto mutuo, es estar presente en los buenos y malos momentos,
Y por esa definición mis hijos dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo. He encontrado más amor y apoyo en mis vecinos aquí en este edificio modesto, en las amistades que he formado en mis clases de pintura, en la cajera del supermercado que siempre me pregunta cómo estoy y realmente escucha la respuesta, que en cualquier interacción que he tenido con mis hijos en la última década. Y eso está bien, he hecho mi paz con eso. He llorado todas las lágrimas que tenía que llorar por la familia que pensé que tenía pero que nunca realmente existió. Ahora vivo para mí, para mis propios placeres simples, para mis libros y mis pinturas y mis caminatas matutinas, para las conversaciones con extraños que se convierten en amigos, para la libertad de no tener que cumplir expectativas de nadie excepto las mías propias. El dinero que tengo escondido no es solo dinero, es mi seguridad, mi independencia, mi venganza silenciosa contra aquellos que asumieron que podían descartarme cuando ya no era útil para ellos. Es mi forma de decir que sobreviví, que prosperé, que gané al final no porque tenga más dinero que ellos sino porque tengo algo que ellos nunca tendrán. Tengo paz, tengo dignidad, tengo la satisfacción de saber que tomé control de mi propia historia cuando todos asumían que mi historia había terminado. Aprendí que el amor verdadero no siempre salva pero sí enseña a resistir, que el perdón no significa olvidar sino soltar el veneno que nos mata por dentro, que la traición duele más cuando viene de quien juramos proteger, y que a veces la única forma de encontrar paz es aceptar que algunas preguntas nunca tendrán respuesta. He vivido lo suficiente para saber que la vida no es justa pero tampoco es cruel sin propósito. Cada dolor tiene su lección, cada pérdida su regalo oculto, y cada cicatriz su historia de supervivencia. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida. Ahora te pido algo, cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido una traición similar? ¿Has perdido a alguien que amabas? ¿Has descubierto secretos que cambiaron todo? No estás solo. Yo estoy aquí y esta comunidad está aquí para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón, compártelo con alguien que necesite saber que no estás solo en su dolor, y suscríbete porque seguiré contando historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible. Recuerda, el dolor es inevitable pero el sufrimiento eterno es opcional, podemos elegir sanar, podemos elegir seguir adelante. Podemos elegir contar nuestra historia y al hacerlo liberar un poco del peso que llevamos. Te mando un abrazo donde quiera que estés, y espero leerte en los comentarios. Y para mis hijos, si alguna vez escuchan esto, si alguna vez se preguntan qué pasó con el dinero que asumieron que heredarían, sepan que está haciendo más bien en el mundo del que ustedes jamás hicieron en mi vida, y esa es mi última lección para ustedes, que el verdadero valor de una persona no está en lo que acumula sino en lo que da. Y ustedes me enseñaron esa lección de la forma más dolorosa posible, pero al final yo fui la que aprendió y creció mientras ustedes se quedaron atrapados en su egoísmo y codicia.